doctora Carrascal. Vamos aquí de viaje en esta mesa redonda durante media hora, después de la cual están invitados a un rico almuerzo. Me voy a tomar la palabra, el beneficio de ser aquí la mujer, para decirles que, bueno, la vida tiene su sabiduría y me parece hoy un día súper especial estar rodeada del doctor Juan Isaac, compañero mío directo de residencia, por quien siento un afecto muy especial, del doctor Iván Jiménez, exdirector del instituto. También compartimos residencia en su momento y compartimos diván analítico, ¿sí? Y muchas historias. Hoy día saber que además, pues, aquí en el auditorio está allá al fondo la doctora Marcela Alzate, presidenta actual de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y el doctor presidente entrante de la asociación. Por supuesto, imagínense el honor de este viernes académico, pero para mí, más que nada, es como el gusto de plantearles: esto es la familia Montserrat, ¿sí? Con todas las cosas que ocurren en una familia, pero el orgullo de ver generaciones y generaciones que van tomando el relevo. Me emocionó mucho que tuvieras una casa hostal allá, ¿sí? Porque en nuestra historia tuvimos una casa hostal. Y bueno, es como ver el modelo Montserrat en vivo y en directo, no solo aquí en esta sede, sino en donde tiene que habitar, y es en la mente de los egresados y es en la mente de las personas que constituimos este instituto. Y entonces es muy bonito saber cómo se reproduce esto, porque es la única forma como vamos a lograr trascender y hacer honor al legado que nos han dado como las personas que nos antecedieron y nos han permitido estar aquí 65 años vivos, vigentes, y un poco pensando en la responsabilidad que nos compete frente a los demás. Yo hasta aquí es mi intervención, porque pues es como en ese sentido poderlos motivar y dejar eso, ¿no?, que me parece muy simbólico, pero con relación a lo forense realmente yo no tengo ninguna formación, además de únicamente la que tenemos los psiquiatras como tales, y bueno, los expertos son ustedes dos, entonces pues bienvenidísimos. Te dejo ya a cargo de la coordinación de la mesa. Sí. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a Juan, excelente conferencia. Cuando el doctor Guillermo Sánchez Medina y yo nos reunimos alguna vez para pensar este espacio, que sorprendentemente para nosotros mismos persiste en el tiempo. Un día, cuando llevábamos 6 años, dijo Carlos Felizola, en su momento presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que él no conocía ninguna reunión científica de psiquiatría en el país que tuviera tanto tiempo manteniéndose viva, y pues esta ya cumple 14 años. La idea del doctor Sánchez era que vinieran los grandes profesores, no a dictar conferencias, sino a contar la experiencia de vida. Por eso no se necesitaba, y se lo explicaba esta semana a la hija del doctor Juan Isaac, que además es residente de este programa, que no se necesita preparar, sino tener una experiencia en la vida que contar. En la época en que el doctor Sánchez Medina concibió eso y lo pusimos en escena, pues Juan Isaac, yo creo que todavía no era uno de los grandes profesores, pero ha pasado los años y nos hemos vuelto, digamos, que los veteranos del grupo, así que hoy ya Juan es uno de esos veteranos profesores, pero no hemos recibido solo veteranos profesores,
pero la esencia de esta reunión es esa, la experiencia de vida. Entonces Juan hizo alusión a mí esta mañana diciendo que yo le dije que venía a su conferencia de cómo se hacía platica. En realidad no le dije eso, pero él sabe que sí se lo dije. Le dije que de emprendimiento él sí que no tenía que preparar nada, porque él es un ejemplo para todos los psiquiatras de este país de emprendimiento, como pocos, y creo que si hay dos experiencias más en el país tan importantes como la de Juan, no hay tres. Y sin lugar a dudas la mejor y la más grande es la de Juan Isaac Llanos, que tiene 3 sedes en Barranquilla: farmacodependencia, clínica psiquiátrica, el hogar de los niños, pues hasta donde yo conozco, todas exitosas. Entonces yo le dije que yo venía porque yo sí quería aprender del emprendimiento, y en todas le ha ido bien. Le ha ido bien, entre otras cosas, no solo por él, sino porque su esposa Rosemary lo ha acompañado en el esfuerzo. Pero ese es, digamos que la esencia del conferencista de hoy, la transparencia. Él no tiene sino transparencia y una cosa que es absolutamente necesaria para ser psiquiatra forense. Para ser psiquiatra forense hay que estudiar mucho y hay que ser honesto. Hay que ser honesto hasta la médula de los huesos, porque ya no estamos especulando con diagnósticos, sino definiendo sobre la vida de las personas. Y es muy fácil, digamos que cuando un dictamen está basado en una bases, perdona el pleonasmo, falsas, es muy fácil que un dictamen se caiga, y es una vergüenza pues para un perito que un dictamen se le caiga, porque un perito es eso, un experto científico. Entonces Juan tiene todas esas características y pues a mí me llegó, fue una tarjeta que el emprendimiento en psiquiatría, entonces yo pensé que él iba a hablar solo de reencontrarse. Creo que nos queda debiendo, ya nos mostró que después que nos diga cómo lo hizo, pero pues me pegó en la vena del gusto, es decir, él creo que, si no estoy mal, Juan me corregirá, tú eres el segundo egresado de este programa que entró al Instituto de Medicina Legal, o entró primero Oscar Díaz, después tú y después yo. Y yo fui psiquiatra forense por recomendación del doctor Juan Isaac, y la verdad esa es una experiencia que no se olvida. Es como dijo Egon Lichtenberger algún día, me dijo, es que esto es un problema, esto es un vicio. Y baste decir que grandes teorías de la psiquiatría, como decía Freud, nosotros aprendemos de la salud mental estudiando enfermos, y si vamos a ver enfermos es en las cárceles y en la psiquiatría forense. Entonces muchos personajes importantísimos de la psiquiatría, no solo Freud, Freud más que todo a través de la literatura, pero hubo muchos. Otto Kemper, por ejemplo, trabajó en cárceles, con población carcelaria, es decir, mucha de la teoría científica acerca del ser humano nace precisamente de las desviaciones que están en las cárceles. Por eso es tan interesante la psiquiatría forense y el ejercicio de la psiquiatría forense. Creo que es una recomendación desde el corazón de Juan, y el mío también, por supuesto, aplaudo la cosa, de que le pongamos un poco más de cuidado a la psiquiatría forense, porque es muy importante en el contexto social en el que vivimos tener psiquiatras forenses valiosos y transparentes como el doctor Juan Isaac. Creo que me he extendido muchísimo, pero así es cuando se trata de amigos. Así que bienvenida a las preguntas del auditorio. No les dejó ninguna pregunta del doctor Isaac. ¿Cómo hace uno para hacerse psiquiatra forense? Doctora, bienvenida. ¿Nos regala su nombre al micrófono, por favor, para la grabación? Gloria Bárcena, psicóloga. Le voy a hacer una pregunta que es un poco difícil, doctor, pero creo que es una inquietud también para salir del imaginario. ¿Qué destino, qué
probabilidad tiene desde el punto de vista clínico la rehabilitación del psicópata? Sí, activo. Yo soy de las personas que siempre hay algo que hacer desde mi preparación como médico. Sin embargo, de pronto donde he tenido que frenarme está en la psicopatía. Todas esas características de personalidad, hábil, suspicaz, malicioso, inteligente, pero trivial en la parte sexual, pero que inclinación hacia todo lo malo del característica del psicópata es un poquito lo que podemos hacer. Yo le he dicho a las autoridades que realmente tienen que volver a nacer, y de pronto, con todo respeto y sin ánimo de herir susceptibilidades, el ejemplo clásico es Pablo Escobar, un individuo que le mete una bomba a un avión para matar 107 personas, en donde quería matar a 2 que no iban allí, porque una era el expresidente Gaviria, y mató y dejó tantas personas huérfanas. La culpa que eso genera, yo creo que se necesita haber nacido psicópata a carta cabal para no sentir toda esa culpa persecutoria que nos pudiera dar hacer un tipo de estos delitos. No, realmente es poco, muy poco, yo diría casi nada, lo que le podemos ofrecer a un psicópata. De hecho, vi un caso en Cartagena de un individuo que se estaba burlando de la fiscalía, y de pronto aprovecho esto porque uno de pronto lo ponen a titubear, y de pronto ante algunas necesidades, sin que esto justifique la acción, un psiquiatra se prestó para montar una historia clínica a un individuo para que no se fuera a la cárcel ante un trastorno de ansiedad. Y bueno, después de 2 o 3 meses el fiscal me pidió el favor que yo me trasladara a Cartagena, y inevitablemente el tipo no tenía tal ansiedad. No existe crimen perfecto. Cuando tú revisas la historia clínica y ves las notas de enfermería, ves las notas del psiquiatra, ves las notas del terapeuta ocupacional, las notas del psicólogo, ves que no puede encuadrar todas en donde el individuo está tranquilo, relajado, con 2 tipos de edad, manda a comprar fritos, manda a comprar gaseosa. No había tal ansiedad, y es cuando uno, bueno, me mandaron a valorar, y el individuo a las 3 horas estaba en la cárcel de La Ternera porque se estaba burlando la justicia. Era un individuo que había violado a la sobrina de la esposa, a quien le había dado 50 miligramos de Sinogan a la esposa para poder acceder sexualmente a la sobrina. Y bueno, después de 3 meses que el tipo se burló de la justicia, pudimos hacer ese dictamen y el individuo pues está preso. Sí. Bueno, tal vez en el sentido inverso. ¿Qué podemos hacer frente a la prevención para evitar estos brotes? Bueno, precisamente se le dice a la autoridad que este es un individuo de poca rehabilitación. Es un individuo que de pronto, desafortunadamente, estamos frenados ante esta situación, y es mejor tenerlo guardado en un sitio, en una cárcel, desafortunadamente con las cárceles de nosotros en Colombia, que es 0 en rehabilitación, y que más bien aprenden a hacer como cada día van perfeccionando más el delito para cometer el delito, y de pronto irse superando y engañando más a la sociedad. De hecho, psicópata o sociópata, que es lo mismo, es cómo se entrelaza este individuo en la sociedad para poder engañar a la sociedad. ¿No? Invitar a que lo guarden, a que lo tengan preso más bien. Porque lo más probable es que reincida otra vez. Muchas gracias, doctor Isaac. El doctor Germán Aguirre. Gracias, Iván. Bueno, inevitablemente, al ver este lujo de panel, traía yo a la realidad esta problemática que estamos viviendo con el cartel de la toga, desde el punto de vista de las noticias diarias. Mi pregunta es, estaba recordando, yo trabajé como 8 años como psiquiatra forense en los anexos psiquiátricos, dirigiendo
el de la Picota y también el del Buen Pastor, y recordé varios directores de medicina legal que tenían ese tipo de características que acaba de describir y que finalmente cayeron muchos en desgracia cuando se suponía que vendían los diagnósticos. Entonces hago esa pregunta un poco porque llama la atención cómo estos magistrados que se supone que muestran la majestad de la justicia tienen estos elementos que nadie había visto para hacer este tipo de cosas, de las cuales por supuesto todos nos avergonzamos. Y celebro la claridad tuya, Iván, de que lo que se requiere para ser un psiquiatra forense es esa transparencia, esa ética, esa responsabilidad, como dijiste, en tu institución bioética, con el mundo, ese respeto con nosotros, con los otros y con el medio ambiente que nos rodea. Pero se me ocurría esa pregunta: ¿cómo es posible que pasen desapercibidos estos personajes? Inevitablemente los rasgos psicopáticos los hay, no lo podemos negar. Dicen que todos tenemos un poquito de todo, que el problema es cuando tienes demasiado de algo. Pero indiscutiblemente estas personas hoy en día, magistrados que para nosotros eran como lo último en que teníamos que dar como sinónimo que si era un magistrado era una persona honesta, pues todo esto se cae, ¿no? Todo esto se cae. De hecho, algún día me tocó ver a un psiquiatra que había tenido, lo suspendieron como psiquiatra en Cúcuta, lo suspendieron como psiquiatra en Bucaramanga, en Riohacha, y este individuo tenía una problemática con su pareja, en donde había secuestrado a los hijos. Y algún día le hice el dictamen y él después reclamó el dictamen ante el fiscal y me fue a reclamar, a decirme: usted me puso aquí que yo tenía unos rasgos psicopáticos. Yo le decía: claro, sí, que tú más que nadie lo sabes, que una persona que secuestra a sus hijos, que es violencia intrafamiliar que está tipificado en el delito y que fue suspendido como psiquiatra en 3 ciudades del país, esos son rasgos psicopáticos. Yo no estoy diciendo que eres un psicópata. Entonces igual ocurriría con estas personas magistradas que hoy en día se han entrelazado entre la sociedad e inevitablemente los rasgos psicopáticos los hay en ellos. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor Llanos. Excelente su disertación. Isaac Llanos. Isaac Llanos. Excelente su disertación. Mi nombre es Carlos Murcia, soy internista. Hace algunos años como jefe de medicina laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta área me ha llamado mucho la atención, aunque no tengo la experticia que usted pueda tener, que puede tener en cuanto a la medicina forense. Quisiera preguntarle, doctor, ¿cuál ha sido la aceptación de las ARLs o entidades de salud ocupacional cuando desde su estrado dictamina de determinado aspecto, qué grado de aceptación tiene? Por ejemplo, en el caso de la medicina laboral, si usted me lo permite, el accidente ocurrido de la casa al trabajo anteriormente se consideraba como accidente in itinere o en trayecto. Hoy en día algunas entidades lo acoplan a su manera, lesionando los intereses del trabajador y causan en sí aspectos psicológicos y patologías inclusive psiquiátricas. Quisiera conocer por esta razón cuál es su grado de aceptación, qué grado de aceptación tiene, o rechazan esto porque no lo consideran o simplemente lo aceptan porque no hay nadie más con la experticia como usted. ¿Me he explicado? No sé. Sí. Discúlpeme. Muchas gracias. Indudablemente, hoy en día, por lo menos en la ciudad que yo me manejo, en Barranquilla,
ha tenido una aceptación bien grande. El hecho de ellos saber que yo soy forense, me han pedido a mí que yo les dé un concepto, incluso forense. Yo soy médico de Avianca, por ejemplo. Yo tengo 4 o 5 pilotos incapacitados y porque me han pedido una evaluación psiquiátrico-forense y han sido pilotos que han tenido ganas de estrellarse contra un edificio. Yo los tengo incapacitados, además tengo el nombrecito para no montarme en el avión el día que me toque y ellos sean el piloto. No, los tengo incapacitados hace más de un año y muy probablemente no le voy a dar paso hacia adelante. Pero me han pedido el concepto forense en cuanto a eso, precisamente porque en la parte forense uno puede de manera objetiva poder comprometerse un poquito más, conociendo precisamente todo lo que conocemos desde el punto de vista psiquiátrico. Y desde el punto de vista de la incapacidad en que ya se benefician de acuerdo a ello, todo depende del dictamen que uno haga. Porque cuando uno lo hace bien contundente, en donde pone causa-efecto, y que definitivamente esto que le ocurrió al individuo fue en uno de los momentos en que trasladaba de su casa acá, pero que tenía que ver incidente con su comportamiento, con el trabajo que él hacía, inevitablemente lo respetan el concepto. Pero, perdón, doctor, pero no todos lo consideran. No todos. No todos lo consideran. Sí, se burlan desafortunadamente. No Esa es la idea de socializarlo aquí, para que todos empecemos a hablar el mismo lenguaje y, por qué no, enseñarles a la ARL que el concepto médico del especialista es respetable. Qué bueno, perdón que interrumpa nuevamente, doctor. Me satisface mucho hablar con usted. Qué bueno que entidades en Colombia se dieran cuenta que este aspecto también concierne con la psiquiatría y que tenemos en la psiquiatría forense un respaldo importante. No todas las entidades, si puedo decirlo, lo consideran pertinente. Creen que es una locura del médico solicitar eso. Muchas gracias, mi hermano. Es que me parece súper interesante toda esta reflexión, porque aquí también ha habido momentos en que pues, es una discusión que hemos estado como manejando últimamente y en donde a veces los médicos nos asustamos un poco, y es cuando nuestra pericia clínica y nuestro acto clínico, que debe estar muy bien escrito, se convierte y pasa la actuación clínica a convertirse en una actuación forense, ¿sí? Un poco lo planteo a raíz de todas las cosas y la ley que nos está poniendo a trabajar todos los pacientes, digamos, con abuso sexual, con todas estas cosas, y que tenemos que hacer como unas formaciones especiales, ¿no? Porque cuando la cosa clínica se convierte y cómo pasa y cambia a ser un dictamen, y como tú bien lo decías, tiene que hacerse una formación muy específica para hacer los dictámenes, porque tienen otras implicaciones y todo, pero esos campos no son fáciles. Entonces, uniéndome también a lo que tú decías, la característica de honestidad, pero también la característica de en un momento dado no temerle a la intimidación o a ciertas cosas que ocurren pues de las actuaciones legales. Pensaba en un miembro del instituto, lamentablemente ya fallecido, el profesor Roberto Solórzano, que era a la vez psiquiatra y a la vez abogado, y que unía estas dos cosas y que fue un motivo de inspiración. Muchas veces, y yo me declaro ahí, a uno a veces la falta de cierto conocimiento en lo legal lo hace quedarse tímido en su parte clínica, y no, es importante que avancemos en estas cosas para que tengamos esa contundencia de los elementos forenses, porque en cualquier momento llega a esto, ¿no? No, y sin ir tan lejos, miren que ustedes vivieron hace 5 o 6 meses con esta niña Samboní, la niña que violó a este muchacho Uribe Noguera, y que creo que consultó acá en la noche, que afortunadamente Dios los iluminó, que no lo vieron acá,
pero miren que indirectamente en cualquier momento pueden hasta utilizar los forenses aún para cuidarse de no meterse en un problema. Porque lo que estaba buscando el hermano abogado era precisamente buscar un trastorno mental para eximir de responsabilidad a este individuo. Lo que él no sabe es que en los forenses premeditar el consumo de drogas ya inevitablemente lo hace una persona organizada en sus facultades mentales para precisamente no declararlo inimputable o para que la autoridad no lo declare inimputable. Y las tensiones que tuvimos que aguantar de Me todos imagino, los órganos de control. Me imagino. Por nuestras Es acciones. permanente eso. Un par de reflexiones al respecto. Es que, por supuesto que cualquier acto médico se puede convertir en un elemento importante en un proceso. Y cualquier acto médico mal realizado puede llevar inclusive a un proceso judicial penal a un psiquiatra o a un médico. La otra cosa es que en caso de necesidad los psiquiatras, los profesionales en general, pero en particular pues para esta reunión los psiquiatras pueden ser llamados como peritos expertos a funcionar para la justicia, ¿no? Y es de obligatorio cumplimiento eso. Claro que pues eso no sucede casi nunca, en realidad que yo haya visto nunca ha sucedido en psiquiatría, pero podría suceder en una emergencia. Una reflexión a lo que dice Germán, la verdad es que esa es una discusión demasiado larga, la de la corrupción, los valores, las sorpresas que nos da la vida. Yo creo que tenemos que mirarnos. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. ¿Cómo educamos? ¿Cómo somos en la vida cotidiana? ¿Cómo aplaudimos al que logra hacer una trampa o pagarle la plata al policía de tránsito que lo detiene? En esos hornos es que se gesta lo que allá vemos, el magistrado Pretel sin ningún grado para ser magistrado, es decir, todo comprado, todo vendido, el fiscal anticorrupción le da a uno más vergüenza ver ese noticiero que le cuenten la cosa, porque es que el tipo no tiene ninguna consideración, pero la responsabilidad de que esos personajes, como dijo el doctor Isaac, con la posibilidad de cometer delitos, los hagan, es porque nosotros los permeamos. Cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad en eso. Y vamos a ir a votar por los mismos. Vamos a ir a votar por los mismos. No nos digamos tantas pendejadas. Vamos a votar por los mismos. Porque una campaña para presidente en este país vale mucha más plata de la que cualquier candidato por él mismo pudiera tener. Y nos van a decir las mismas mentiras. Y el próximo alcalde de Bogotá se va a posesionar diciendo que en mi administración sí habrá metro. Entonces, tranquilos. Lo que pasa, doctor, en referencia al tema laboral, es que usted como médico puede dar un concepto. Un psiquiatra forense consultado da un concepto y tiene más peso, pero es el Ministerio del Trabajo y la oficina laboral el que establece la incapacidad, sí o no. Y yo, la verdad, hasta donde yo sé, no tenían psiquiatras en la oficina laboral del ministerio. Hay muchas falencias desafortunadamente en eso, y la ley ha permitido no crear pequeños mares sin océanos. Entonces, la misma ley se encuadra. Lo que sí es cierto es que cuando el profesional de la salud, sea médico, psiquiatra, emite su dictamen pericial, algunas entidades, como no conocen, aceptan solamente lo jurídico que para ellos les compete, pero no conocen. Una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Y yo soy de los profesionales que amo la ley y respeto a la ley. Y sí considero que temas de ese aspecto son absolutamente invaluables para cualquier institución, llámese como se llame. Hemos aprendido aquí, por lo menos yo lo he aprendido o lo he refrescado más,
el hecho de la importancia de poder utilizar la medicina forense para estos aspectos que debería ser así. debería ser así. Que debería ser así. Muchas gracias. Que debería ser así, estoy totalmente de acuerdo con usted. No sé, Marcela, si sabes, al menos en mi época no, si en esos conceptos de medicina del trabajo del ministerio tenemos algún colega trabajando. De hecho sí, de hecho hay una rama de la psiquiatría que está trabajando en el tema de psiquiatría laboral. ¿Con el Ministerio del Trabajo? Sí, o sea, no directamente y no en directa representación de la ACP, ¿de acuerdo? Sino como parte de comités asesores. En este momento me acuerdo de dos personas, las dos personas están en Bogotá, pero ninguna de las dos personas está haciéndolo desde la parte clínica, sino solamente desde la parte de, no sé, ejercer políticas o crear políticas o lo que sea, pero no tanto desde la parte clínica. No hay. Es a lo que se refiere el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es la cultura, ¿no? O sea, no se aprende, tenga el pueblo colombiano claro que no se aprende ética en un salón. No va uno a la universidad y aprende a ser ético. La ética es de cuna. Los valores culturales de las instituciones y de los países trascienden inclusive la ley, porque es que la ley, hay muchas cosas de los valores que no son sancionables por la ley. La ética no se aprende en un salón, la ética es una cosa que la cultura, que nosotros como cultura debemos promocionar, debemos preocuparnos, porque pues es que lo que vemos allá es el síntoma, el tumor está debajo. Bueno. Una última cosa, y a propósito de lo que tú mencionabas hace un rato, por más que tengamos todas estas instancias, a veces las cosas se nos pasan a nosotros mismos, ¿sí? Estaba pensando y le comentaba al doctor, hace un tiempo hubo un psiquiatra, comillas, que no era psiquiatra, que ejerció además en medicina legal mucho tiempo y se nos... Amigo Herrera, es que yo sí creo que esos nombres se tienen que saber. Sí. Entonces pues... Como los de los pilotos del doctor Isaac, que no los puede decir, pero se llamaba Camilo Herrera. Sí, pero fíjense que estas cosas pasan y a veces la realidad supera la ficción. Pero es una prueba de que no existe el crimen perfecto. Miren que a pesar, este individuo ni siquiera era médico, había estudiado hasta segundo año de medicina en la Universidad Nacional, pero mire cómo hábilmente trabajó casi 3 años. Afortunadamente yo estuve de director nacional y le abrimos 2 disciplinarios en mi estadía allí, pero no existe crimen perfecto, lo cual indica que por mucho que lo perfeccione, por algún lado muestra algún vacío. Yo quiero aprovechar para hacer una propaganda y con la venia de mi presidente de la asociación que está acá al frente, la doctora Marcela, es invitar a que ahora dentro de un mes que voy a ser el nuevo presidente, modestia aparte, yo sí quisiera mostrarles que somos de puertas abiertas. Yo quiero empezar con que los residentes conozcan la sede propia de la Asociación de Psiquiatría y todas las ideas nuevas que están para ustedes, para que nos ayuden a cómo podemos socializarnos más, cómo podemos unirnos más, porque si nosotros, que somos los que estudiamos las ciencias del comportamiento, pues nosotros somos los que por lo menos tenemos que alejarnos de no tener muchas alteraciones en nuestro comportamiento. Entonces, de verdad que los invito a que todas las personas aquí presentes sepan que allá va a haber una administración de puertas abiertas realmente. Muchas gracias. Ya tenemos un semáforo en rojo, pero darles las gracias, invitarlos a todos al almuerzo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.